Con un cambio de tema completo, el Congreso colombiano será elegido este domingo, por lo que el próximo lunes ya se sabrá el legislativo que acompañará al sucesor de Gustavo Petro, que termina su mandato en agosto. Las elecciones del 8 de marzo también serán para las consultas interpartidistas para elegir 3 de los candidatos a las presidenciales de mayo. Vamos a analizar la importancia de esta cita electoral, que es amplia, y por ello está en France 24 Manuel Camilo González, invitado ya frecuente de nuestros noticieros, magíster en ciencia política por la Universidad de Salamanca, experto en política de América Latina y también profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de San Buenaventura. Camilo, gracias. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Buenos días. Bueno, pues un gusto como siempre hablar contigo, Camilo, sobre todo en estos temas electorales, y hablemos en principio del papel del Congreso actual, su composición y el contrapeso que ha podido hacer a las políticas del presidente Gustavo Petro. Bueno, el Congreso en Colombia ciertamente, como en cualquier democracia, es el contrapeso al presidente. Y ciertamente, digamos, Colombia tiene un asunto muy importante y es que al ser muy fragmentado, eso lo que obliga al presidente es a generar más negociación, más acuerdos. En su momento el presidente Gustavo Petro logró en los primeros 6 meses de su gobierno lograr una gran coalición que obviamente incluso tiene un hito y es que aprobó una reforma tributaria muy progresiva. Sin embargo, después de esos 6 meses, ciertamente desapareció, digamos, esa armonía que tenía con el Congreso y lo que hemos visto es ciertamente cómo el presidente ha tenido muchas dificultades para avanzar en su agenda. Tanto así que pues obviamente terminó generando movilizaciones contra el Congreso y también incluso la pretendida consulta popular que pues obviamente el Senado en su momento rechazó. Entonces también son, digamos, estos rifirrafes que al final de cuentas se ven en las relaciones ejecutivo-legislativo. Bueno, y hemos llegado hasta las discusiones de una constituyente que pues bueno, sorprende muchísimo a los electores. Ahora, este es un sistema presidencialista. ¿Qué pasa cuando en Colombia el legislativo se opone tangiblemente a las políticas de un presidente? ¿Cuáles caminos le quedan al mandatario? Bueno, ciertamente es el peor escenario de todos, en el sentido de que ciertamente el presidente queda paralizado. La agenda legislativa del presidente pues depende esencialmente del Congreso y es irónico que ciertamente estamos hablando de un sistema presidencialista, pero ciertamente, como en cualquier democracia, pues termina condicionado por las lógicas propias del Congreso. ¿Qué le queda? Obviamente, o hacerlos por decreto, que pues obviamente es una tentación siempre de los presidentes para tratar de avanzar en su agenda, pero también termina con el riesgo de incluso socavar la democracia. Y en otras, pues obviamente está muy relacionado la idea de que los presidentes lo que buscan es desarmar los partidos. ¿Y eso qué quiere decir? Cooptar individualmente a los legisladores para lograr avanzar en esa agenda. Entonces, presidentes minoritarios pues terminan o de alguna forma coqueteando con derivas autoritarias o incluso, pues obviamente, desarticulando las otras coaliciones para lograr que individualmente vayan sumando a su agenda legislativa y obviamente al partido minoritario para lograr avanzar con más votos en esa agenda legislativa. Bueno, ya lo que fue en esta legislatura, faltó muchísimo más diálogo, algunas reformas salieron adelante, otras se quedaron en medio del camino. Ahora hablemos del panorama después del 8 de marzo. ¿Cómo crees tú o a qué le apuestas tú en la conformación del Congreso? ¿Cuáles serán estos partidos fuertes y con los que tendrá que lidiar la siguiente presidencia? Bueno, el 9 de marzo ya comienza la campaña. Es, digamos, el termómetro no solamente para los candidatos, sino también cuáles son las posibles alianzas que se pueden establecer de cara a las elecciones presidenciales, pero también a la gobernabilidad. En ese sentido, las encuestas lo que nos han demostrado es que hay una polarización, y esa polarización se ve en que el pacto histórico es la primera fuerza que podría tener intención de voto, y el segundo está el Centro Democrático, totalmente a las antípodas. Y eso nos revela que hay, pues obviamente, un fenómeno de polarización. Ahora bien, cada partido, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, tienen unas dinámicas importantes. En el caso del Centro Democrático, pues obviamente tiene una estructura regional muy importante, por ejemplo Antioquia, de donde es el expresidente Uribe, que es obviamente el líder de este partido, y también está el asunto relacionado con que el expresidente Uribe pues ha logrado sortear un poco el asunto relacionado a su juicio por soborno y demás. En el caso, obviamente, del pacto histórico, la idea de que se fusionaran varios partidos de izquierda, pues obviamente han aprendido la lección de que se unan y no ir divididos, obviamente, para lograr más escaños, lo cual, pues, la conformación del pacto histórico como partido, no solamente como coalición, es muy importante. Pero también hay que entender que de alguna forma el pacto histórico lo que está haciendo es canibalizando otros partidos que son progresistas, por ejemplo, el Verde.
el verde va a ser el más perjudicado en términos del voto urbano y el voto progresista. ¿Por qué? Porque el voto progresista va a ir desde los verdes hacia el pacto histórico, y por eso se entiende un poco el por qué estos partidos, que en su momento fueron, digamos, muy atractivos para los jóvenes, pues obviamente están empezando a declinarse hacia una posición mucho más radical, más progresista con el pacto histórico. Bueno, entonces desde ya lo que podemos prever es que habrá un Congreso para la siguiente legislatura muy polarizado y con mucho rifirrafe, como ha sido en ocasiones anteriores. Ahora, hablábamos entonces también de las fuerzas históricas que hay en el país, los liberales y los conservadores, que siguen teniendo, pese a todo, un gran peso en el Congreso, pero los últimos dos presidentes de estas corrientes fueron Ernesto Samper, entre el 94 y el 98, y Andrés Pastrana, del 98 al 2002, o sea, hace ya rato. ¿Cómo se puede interpretar este fenómeno en el que estos que fueron alguna vez los grandes partidos de Colombia hoy están hacia los lados y tienen que entrar a negociar con los nuevos polos que existen? El bipartidismo es historia en Colombia, ciertamente, como bien nos has comentado. Y esto tiene varias dinámicas. Primero, porque de los partidos que tenemos en estos momentos han surgido, obviamente, de estos dos partidos, del Partido Liberal y del Partido Conservador. Son escisiones que han terminado convirtiéndose en alternativas viables de poder. Entonces, Cambio Radical, Centro Democrático, pues obviamente obedecen a lógicas que han salido de estos partidos. Segundo, es que efectivamente lo que estamos viendo es una desnacionalización de los partidos que anteriormente eran nacionales. Y es que los partidos liberal y conservador han logrado replegarse hacia fortines regionales. Por eso es muy posible que no los veamos tanto en Senado, pero sí de pronto en la Cámara de Representantes. Y tercero, son partidos que uno llamaría pivotes, es decir, son partidos que seguramente se van a aclarar en independencia cuando se conforme el Congreso y van a hacerle el juego cuando les convenga, ciertamente, al gobierno o a la oposición. Entonces, esa es la lógica un poco que se ha manejado desde entonces, de que los partidos tradicionales siguen sobreviviendo, no están muertos, siguen sobreviviendo, pero ya no tienen una presencia nacional muy extendida. Obviamente, sí afecta particularmente en la lógica territorial porque hay una suerte como de confederación de líderes políticos o caciques que terminan moviendo, pues, digamos, votos a favor de ellos y mantienen esa, digamos, posibilidad de seguir influyendo en la agenda nacional a partir de intereses meramente locales. Bueno, ahora hablemos de las consultas interpartidistas. Se va a entregar un tarjetón con varias consultas de los colectivos o de las, digamos, ramas, perspectivas del espectro político que han decidido unirse, y de ahí saldrán al menos 3 candidatos para la presidencia. Estas consultas, que serían una suerte de primarias, como lo veríamos en otros países, pues ¿cuál es la importancia en este año en particular? Porque parece que han ganado muchísima importancia respecto a consultas de ciclos anteriores. Así es. Las primarias tienen la posibilidad de visibilizar alternativas. Y la idea también es de generar como una suerte de termómetro para ver cómo están de cara a la primera vuelta. Particularmente en este momento, las primarias han sido muy importantes. ¿En qué sentido? En que pueden enviarle mensajes a los dos candidatos que van punteando las encuestas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la consulta de la derecha, ciertamente el hecho de que Paloma Valencia, con un efecto arrastre en listas de Congreso y obviamente la consulta, pues puede enviarle un mensaje de qué tanta participación tiene y qué tanto apoyo tiene frente a un Abelardo de la Espriella que pues obviamente le sale a la derecha por la derecha. Y en el caso, pues obviamente, de Iván Cepeda, que va punteando en las encuestas, pues obviamente el hecho de que exista un personaje como Roy Barreras o incluso como Daniel Quintero, pues obviamente está abierto. ¿En qué sentido? En que vamos a ver si efectivamente esa maquinaria o el carisma es el que gana la consulta. Y eso pues podría colocar de alguna forma cierta competencia y cierto, digámoslo así, como reñida la competencia en la izquierda, y que podría incluso arañarle votos. Entonces, ciertamente, la importancia de esto es no solamente saber cuál es el partidor hacia la primera vuelta, sino que incluso cómo se empiezan a recomodar en esa polarización izquierda-derecha que tenemos, cuáles son las alternativas más visibles y más viables para incluso una segunda vuelta. Bueno, Camilo, tú y yo somos colombianos, entendemos cómo es todo este proceso electoral, pero para las personas que nos ven de otros países de América Latina, es interesante el fenómeno de que algunos candidatos pasan a través de consultas para definirse, pero otros pasan directamente a la primera vuelta. ¿Por qué estos dos fenómenos? Bueno, esto se da básicamente por dos cosas. Primero, la ley electoral permite que ciertamente los partidos políticos sometan a votación interna. Muchas de estas consultas incluso son abiertas para que efectivamente se elija un candidato único.
Eso pues obviamente reduce la oferta electoral y por lo tanto la dispersión de votos. Y segundo, porque ciertamente en términos, digamos, del sistema electoral también, pues Colombia de alguna forma tiene la posibilidad de que las elecciones no son concurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Que un día se elige Congreso y otro día se elige presidente, pero en el mismo año. Entonces, ¿eso qué hace? Que el efecto arrastre que podría tenerse en otras elecciones en América Latina no se da. Entonces, muchas veces las primarias en otros países se suelen dar de una manera más natural porque sabemos que el día de la elección se decide todo. En cambio, en Colombia habrá que esperar un mes después de la elección del Congreso para saber cómo se reacomodan las fuerzas y las coaliciones de cara a primera vuelta. Bueno, y ya vamos finalizando. Está claro, según las encuestas que se han emitido por parte de diferentes organismos, que el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista, si se quiere, Abelardo de la Espriella, que no están en consultas, estarían punteando en las encuestas. Pero, ¿qué tan importante es conocer este resultado de las encuestas, de las consultas, para luego ver cómo quedaría conformada esta primera vuelta con, digamos, sus punteros principales? Primero le permite a los precandidatos, ya candidatos, pues obviamente saber efectivamente con qué congreso se puede trabajar. Y segundo, del otro lado, le permite incluso a los partidos que ya tienen representación dentro del Congreso saber mover sus fichas. Y es un poco coquetear, de alguna forma traer a su lado ciertamente a estos candidatos e incluso influir en su agenda. Entonces, ciertamente en estos momentos los candidatos tienen una agenda, pero a medida que avance la campaña van a tener que obligarse incluso a ampliar su electorado a posta, pues obviamente, de la cuestión de sus propuestas. Entonces, ciertamente el hecho de que lleguemos a una segunda vuelta que va a ser una realidad, pues incluso termina haciéndole ceder a los candidatos algunas posiciones que tenían como muy dogmáticas. Entonces, seguramente la izquierda tendrá que ceder en algunos puntos y la derecha, pues obviamente tendrá que flexibilizar en otros. Bueno,